más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Hoy te voy a compartir la segunda parte de esta serie Aprenda y Triunfe, y estuvimos hablando la semana pasada sobre el principio del propósito, y hoy vamos a estar hablando sobre el principio de la pasión. Cuando nosotros encontramos aquello para lo que Dios nos ha llamado, pues hay que entrarle a eso apasionadamente. No, el propósito es la clave del éxito en nuestra vida. O sea, nadie triunfa de forma integral a no ser que lo haga a través de su propósito. Podemos tener triunfos esporádicos por aquí y por allá, o victorias esporádicas, pero el triunfo verdadero está amarrado al propósito. Me gusta este versículo en Isaías 59:17, y es del que te voy a estar hablando. Y habla sobre Jesús. Dice que Jesús se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Mira qué tremendo cómo Isaías describe a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que se puso vestiduras de venganza, literalmente Jesús traía bien arraigado en su corazón y en su mente venir a ejecutar su justicia sobre Satanás por cómo él ha hecho sufrir y padecer a los hijos de Dios. Así de que esta serie te va a abrir el entendimiento de lo tremendo que es meternos a hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado, pero de todo corazón. Espero que disfrutes esta prédica y yo sé que te va a bendecir mucho. Agarre su Biblia y diga conmigo, pero creyéndolo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Estamos en una serie que la hemos titulado Aprenda y Triunfe. Tenemos un problema los seres humanos hoy en día, que lo que aprendimos hace 5 años ya está obsoleto. Así está cambiando este mundo. Le digo que casi cada año usted tiene que deshacerse de un montón de bagaje que ya es irrelevante en nuestras vidas, porque cada día las cosas van cambiando. Estamos en un mundo cambiante tremendo, tremendo. Pero aún así hay cosas que jamás cambian. Y son los principios, son los valores, las leyes de Dios. La ley de la gravedad sigue existiendo. ¿Sí o no? Si no, hacemos la prueba y lo tiramos de allá de la torre y se va a dar cuenta que sigue existiendo. Las leyes de Dios no fallan. Y los principios de Dios no fallan. Diga conmigo, los principios son características de Dios. ¿Ok? Y hoy, la semana pasada, estuvimos hablando sobre el principio de la pasión. O sea, las cosas no se dan por casualidad. Las cosas se provocan. Nosotros tenemos, las cosas no se dan por casualidad, se dan por causalidad. Entonces debemos de entender que quien usted es ahora, usted es como es porque usted ha tenido parte en ser como es. Y usted va a ser quien usted va a ser porque usted va a tomar decisiones de dejar de ser quien antes era para convertirse en una mejor persona. Entonces hoy vamos a hablar sobre el propósito de la pasión y cómo puede ser que la pasión cambie tu forma de vivir, cambie tu forma de ser y cambie el legado que tú vas a dejar para las nuevas generaciones.
Hay un dato bien interesante que a veces nosotros no meditamos. ¿Cuántos ya tienen un lugar en el cementerio para cuando se mueran? Ahí una, más yo, 2. Y ya le compré el de mi esposa, 3. Y tengo 2 extras por si acaso. Pero escuche esto. Casi 2 personas mueren por segundo. En lo que yo tengo de estar aquí, ya literalmente murieron como 15 personas. 104 personas mueren por minuto. 6,250 personas mueren por hora. 150,000 personas mueren al día. 4,500,000 personas mueren en un mes. Y 54,350,000 personas mueren al año. ¿Qué quiere decir eso? Eso es tremendo. Porque la gente se muere sin que usted sepa quién se va a morir. Y hay personas que Dios le va a dar la oportunidad de que usted las impacte una vez en la vida. Y entre esos 154 millones pudo haber estado usted, pero está aquí. Y eso hace una gran diferencia. Y si usted está aquí, ¿qué va a hacer al respecto? ¿Qué va a hacer de ahora en adelante? En una ocasión me llamó un muchacho de California y me dijo: pastor, ore por mí. Y le digo, lo primero que le pregunto es: ¿qué gana Dios si tú te sanas? Y me dijo: nada. Entonces, la respuesta es obvia: te vas a tener que morir. A no ser, le dije yo, que alteren las cosas al grado de que Dios gane algo. ¿Está entendiendo? ¿Qué gana Dios con que usted esté vivo? Respondas esa pregunta. Vamos a comenzar leyendo Isaías 59:17. Escuche bien. Se puso la justicia como coraza. Este es un versículo bíblico conocido como lo que se le llamaría un versículo mesiánico, donde habla literalmente del Mesías. Dice: se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Esto lo escribió Isaías mucho antes de que Jesús viniera. Y exactamente cuando usted analiza las características de Jesús cuando vino a la tierra, eran esas. Y cuando usted resume entre todas esas características, si queremos resumir eso a una sola palabra, la palabra es pasión. Diga conmigo: pasión. Hoy vamos a hablar de ese principio. Tome asiento, amárrese los cinturones, saque las palomitas de maíz y vamos a entrar a la película. Escúcheme bien. Existe un secreto para la grandeza. Hay varios, pero hay un secreto que es bien importante para que usted sea grande, para que usted triunfe. Mire, si usted tiene 45 años y sigue siendo el cabezón de siempre, que no ha mejorado para nada en la vida, y usted sigue insistiendo que todo mundo está equivocado, pero usted está en lo correcto, revise bien, porque ya a los 40, 45 años tenemos que estar ubicados a un cierto nivel en la sociedad. Y si usted va a seguir haciendo lo que ha hecho siempre, usted va a cosechar lo que siempre ha cosechado. Ahora, este secreto para la grandeza, mire, hay una característica en común entre las personas más exitosas, tanto en el presente como en la historia. Usted se va años atrás en la Biblia y comienza a analizar la vida de todos, pues la vida de José, la vida de Josué, de Moisés, de David, de Mardoqueo, de David, de todos. ¿Qué es lo que va a encontrar? Esta misma característica. Ahora, la pasión es lo que nos incita, escuche bien, a perseverar en algo. Cuando alguien persevera y no se rinde, una cosa está pasando: esa persona está apasionada. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Ahora, le decía que la pasión es lo que nos incita a perseverar en algo a pesar del miedo, a pesar de la tristeza y a pesar del dolor. Una persona apasionada puede pasar por las peores tristezas,
puede pasar por los peores dolores, pero ¿sabe qué? Nadie la va a hacer desistir de su pasión. La pasión es tan importante que cuando Mel Gibson hizo la película y quiso salir con un título para la película, llegó a una conclusión que toda la vida de Jesús se reduce a una sola palabra: pasión. Y por eso le puso la pasión de Cristo. En su bosquejo, si le dieron uno, por favor apunte: la pasión, la voluntad y la razón. La pasión, la voluntad y la razón. Todos nosotros tenemos una voluntad. Y nuestra voluntad es afectada por cómo pienso y por cómo siento. Mis sentimientos y mis pensamientos afectan qué decisiones yo voy a tomar. ¿Está conmigo? Entonces, vamos a ver por qué es importante la pasión para que nos vaya bien en cuanto a saber administrar nuestra voluntad y saber quitarle la razón a la razón. Porque cuando nosotros decimos es que lo hice porque tenía razón, y hay gente que hace cosas que no tenía razón. Mire, quiero que vea conmigo este versículo en Nehemías, capítulo 3, verso 20. No sé, ustedes están haciendo un devocional que se llama El Tiempo con Dios. Y ustedes comenzaron a ver cómo unos sacerdotes se encargaron de hacer puertas y pedazos del muro. Usted sabe que ese muro, a mitad del camino se les fueron las ganas, se les fueron las fuerzas. ¿Por qué? Porque vino la presión, vino el peligro, vinieron las amenazas, y todas las fuerzas con las que el pueblo comenzó se le fueron a la gente. ¿Quién fue el único que no perdió las fuerzas? Nehemías. Ese Nehemías tenía algo que los demás perdieron en el camino. ¿Qué es lo que Nehemías tenía? Pasión por hacer los muros. Pero entre todos los que hicieron muros, yo me percaté de eso. Leía uno y dice: hizo el muro tal, de tal punto a tal punto. El otro, hijo de no sé quién y de la familia de tal, hicieron otro tramo del muro. El hijo de no sé quién y no sé cuál hizo la puerta y así. Y solamente encuentro un tipo que le puso diferencia al tramo de muro que le tocó hacer. Y lo tenemos aquí en Nehemías capítulo 3, verso 20. Después de él, Baruc, hijo de Zabai. Quiero que lea, si lo tiene ahí, lo que está subrayado. ¿Cómo dice que él hizo los muros? Con todo fervor. O sea, gente hizo muros, pero este tipo le puso ¿qué? Pasión. Dice: con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Cuando yo me voy a analizar qué quiere decir ese asunto de que con todo fervor, me topo que la palabra en hebreo para todo fervor es la palabra jará. Significa con todo fervor, pero también significa con todo entusiasmo, significa ardor, significa brillar y significa calentarse, encenderse. Y cuando nosotros comenzamos a analizar en toda literatura, por ejemplo, ¿cuál es el color de la depresión? ¿Algún psicólogo por ahí? El azul. El color de la pasión es el rojo. Entonces, la pasión se usa el término, es el color rojo. Entonces dice brillar, calentarse ardientemente. O sea, aquí literalmente está hablando de que este tipo, Baruc, estaba apasionado. Y cuando usted lee el significado del nombre Baruc y lee el significado del nombre del Padre, este tipo no podía hacer las cosas de otra manera, porque él tenía que hacer honor a su nombre. ¿Se ha puesto a pensar usted cómo le puso su mamá? Si le puso un nombre raro, cámbieselo.
Yo conocí una vez una familia de Honduras que tenía la señora un hijo y le puso de nombre, ¿sabe cómo se llamaba el muchacho? Evil. Y en español sonaba bonito. Pero cuando lo decíamos en inglés era evil. Pero la gente bíblica honraba el nombre. Ahora, la pasión domina la voluntad. Escuche bien. Una sola cosa domina tu voluntad, la pasión. Y una sola cosa domina la razón, y es la pasión. Puede ser perjudicado, pero no le importa. El apasionado no le importa reventarse la cara y seguir, no le importa caer y levantarse y seguir. O sea, la pasión en nuestra vida por lo que vamos a hacer no puede ser negociada. El hecho de que en medio de todo estemos aquí, todo estaba listo, el sonido está listo, las cámaras están listas, habla de que entre toda la iglesia hay algunas personas comprometidas a hacer las cosas con un cierto grado de pasión. Si no, nada de esto se hubiera dado. ¿Está conmigo? Ahora, la pasión siempre conlleva sufrimiento. No va a leer de ningún personaje usted en la Biblia apasionado que no sufrió. Todo apasionado pasó por sufrimiento. Pero ¿sabe qué? Todo apasionado pasó por sufrimiento, pero no le importó. Entonces, si estamos hablando de evangélicos, si estamos hablando de cristianos que queremos dejar de ser gente mediocre y queremos que Dios nos lleve a otro nivel en la vida, en nuestro ministerio, no podemos hacerlo sin pasión. Metas esto en la cabeza. La semana pasada hablamos de propósito. No podemos tener éxito en esta vida si no descubrimos para qué Dios nos puso aquí en la tierra. Y no podemos tener éxito aquí en la vida si nosotros no unimos propósito con pasión. Mire, esto no importa si estamos hablando de cosas evangélicas o de cosas seculares. Esto es real en la iglesia y en el mundo secular. Ahora, la pasión, escuche bien, persigue deseos no cumplidos. Es que es tan bonito cuando usted se mete a estudiar la pasión. Cuando a un apasionado le hablan de algo no hecho todavía, no realizado, ese tipo no descansa hasta perseguir, ejecutar aquello que todavía no se ha ejecutado. Y por eso es bien bonito, fíjese, en mi vida como pastor he tenido personas que han venido a mí y me dicen: pastor, aquí estoy, exprímame, sáqueme el jugo. Yo quiero llegar a donde usted me quiera llevar, y a los 6 meses se me revientan. Y así hay cantidades de personas. Y por eso, si yo dijera que se pongan de pie, los fundadores de este ministerio los puedo contar con la mano. Porque el ser humano es pasajero. Hoy está, mañana no está. Si yo le pasara un paneo de las cámaras en este mismo lugar de hace 10 años, vamos a tener un 80% de gente que ya no está. Porque no le ponemos pasión a las cosas de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, el apasionado sufre un desborde emocional tan grande que le impide razonar. O sea, el apasionado pierde la razón a veces. Y es que entre el apasionado y el enamorado son bien parientes. El enamorado, usted le dice a ese tipo: no te conviene, y dice: no, yo sí sé que me conviene. Entonces es importante que veamos estas características. El apasionado lo satisface una sola cosa. El apasionado come una sola cosa. ¿Qué es lo que come el apasionado? Dígalo conmigo: logros. El apasionado no vive una vida sin logros. Si tuvo muchos logros el año pasado, se mete en otros problemas para ver qué logros nuevos puede tener. Pero no, a nosotros nos asignaron algo en el ministerio y nos quedamos haciendo el bendito ministerio así, programados, en modo automático, en modo avión.
Y las cosas se comienzan a hacer sin pasión. Y cuando usted no tiene pasión en una iglesia, la gente puede leerlo en usted. Y cuando la gente lee que no somos una iglesia apasionada, hoy están aquí, mañana se van para otro lado. Porque la pasión es contagiosa. Yo creo que este mensaje era para otra iglesia, pero ya comencé, lo tengo que terminar. La pasión es el segundo principio para triunfar después del propósito, ya se lo había dicho. Apasionarse por el propósito, escúcheme bien, apasionarse por el propósito es la fórmula del éxito de alguien en algo. Estamos hablando de música. Si usted ha descubierto que su propósito es la música, apasionese por eso como nadie más. Y es que, hermano, hace como 4 o 5 años estuvimos estudiando un libro de John Maxwell aquí en la iglesia. Todavía estábamos aquí, más de 5 años, 7 años, que se llamaba Vivir una vida intencional. Es que nosotros tenemos que ponerle intención a la vida. Hoy nos fuimos a tomar un café. Me recuerdo que en una ocasión, creo que Caris tenía como 4 o 5 años, fuimos a Guatemala. Y en Guatemala nos invitaron a una iglesia allá en Misco. Y habían invitado a un profeta raro. Yo tuve que irme, pero entre las locuras que decía, dijo unas cosas, y especialmente le dijo a Caris: vas a ser una salmista. Y te veo, le dijo, grabando un disco a temprana edad. Y yo dije, bueno, agarro esto y quizá me voy. ¿Sabe por qué? Porque el tipo agarró una manzana y comenzaba a mascarla y decía, ¿quieren la unción de Dios? Yo, decía una señora, agarraba la manzana que tenía en la boca, vaya, coma. Y dije, este tipo viene y me hace eso a mí, Dios me libre. Pero la verdad es que a partir de ese momento, yo comencé a creer que literalmente Caris iba a adorar a Dios en la alabanza. Y no fue fácil. No fue fácil. Nosotros literalmente la llevábamos en la escuela a las 8 de la mañana, la recogíamos a las 2, la llevábamos a comer, a las 3 la llevábamos a la universidad del 7º grado, porque tenía que convertirse la profecía que Dios había dado para él. Eso se le llama intencionalidad. ¿Canta ahora? Sí. ¿Lo hace bien? Ustedes dirán. Pero la verdad es que si nosotros estamos como estamos y somos como somos, es porque no nos hemos retado a nosotros mismos a ir a otro nivel. Ahora, en esta sociedad vemos gente arrastrándose cada día con cero pasión. No tienen pasión para nada, ni tan siquiera para ir al trabajo. Y es que el trabajador apasionado es el primero que mire, yo desde que detecto a un apasionado, fíjese que acabo de ir a mi país, y en mi país yo tengo a un muchachito que me cuida un jardín, y él comenzó a hacerme el jardín desde chiquitito, y ahora lo vi y ya está muchacho. Y cuando lo vi tan aplicado, pero hace tan bien las cosas, que le dije, dame tu número. Porque yo sé que ese muchacho no va a durar. Ese muchacho se va a ir, él va a volar, porque es que es un apasionado en lo que hace. Y llega un momento en que ya uno no los puede retener porque echan alas bien rápido. Es que el apasionado vuela rápido. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros en los trabajos, que no nos apasionamos por nada. Nos dijeron, haz esto y queremos hacer la mitad. El apasionado le dicen, haz 1 y hace 2. ¿Qué fue el principio que nos enseñó Jesús? La milla extra. Y así en el ministerio. En conclusión, ¿cuál es la definición de pasión, pastor? Diga conmigo, es un deseo más fuerte que la muerte. Le había dicho el otro día que después de la 3ª generación nadie recuerda al 97% de la gente. ¿Sabe a quiénes son los únicos que van a recordar en la 4ª y 5ª generación? A los apasionados. Porque ni la muerte los detiene. Sino, porque a Jesús lo recordamos todavía. ¿Por qué hablamos de Pablo? Porque estamos aquí literalmente.
Porque Jesús fue un apasionado, porque Dios es un apasionado. Ahora, la pasión es una energía creada por una vida con propósito y significado. Cuando usted encuentra propósito, cuando usted encuentra significado, literalmente agréguele pasión y nadie lo va a detener. Número 2, la pasión y el compromiso. Esto es bien importante, súper importante. Mire, hay miles de pastores en Latinoamérica, pero no todos están teniendo los mismos resultados. Y si usted va a analizar por qué algunos están teniendo grandes resultados, un ingrediente tienen: encontraron su propósito y lo están ejecutando de una manera apasionada. Y ahorita simplemente voy por la segunda, me faltan 3 más. El domingo vamos a predicar sobre la tercera, el otro domingo sobre la cuarta y cerramos después con la quinta. Quiero que lea en Juan 6:51. Jesús hablándole a una multitud y le soltó estas palabras y les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Jesús, cuando Él dice, el que come este pan vivirá, cuando Él soltó esas palabras, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lea todo ese capítulo cuando llegue a la casa, capítulo 6 de Juan. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la gente cuando Jesús dijo, el que no coma de este pan? Se fueron. Se fueron todos. Al grado que los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, la gente se va. Y dije, y se van porque dicen que tu palabra es dura. Y Jesús les dijo, hagamos una cosa, váyanse ustedes también. Y uno de ellos le dijo, Señor, pero ¿a quién iremos? Si solamente en ti hay palabra de vida eterna. ¿Sabe usted lo que es que con los millones de judíos que habían en ese entonces, esta gente había llegado a la conclusión que solamente Jesús tenía las características que tenía? ¿Y qué es lo que Jesús les está intentando decir? El que no se comprometa conmigo, eso quiere decir, come mi carne, comprométanse conmigo. Pónganse un anillo de compromiso. Y cuando Jesús les habló de compromiso, ¿sabe lo que hizo la gente? Dijeron, no, yo tengo mujer, yo tengo hijos, yo tengo mi empresa, yo tengo esto, tengo el otro. Y comenzaron a irse uno por uno. Porque el ser humano no quiere compromiso. Todo lo que huele a compromiso, el ser humano se aleja de ello. Vida Real tiene una fama aquí en esta zona. ¿Y sabe qué dicen? Que en Vida Real se trabaja. Que la gente aquí es muy comprometida. Y a veces se va uno de Vida Real y otras iglesias dicen que venga porque viene de Vida Real. Y se equivocan, porque si se fue de aquí es porque no quería compromiso. Y se va para allá y no hace nada. Hermanos, esto Jesús lo practicaba. Este es el versículo para mí más tremendo de la Biblia en cuanto a compromiso. Ahora, un apasionado, escuche bien, un apasionado es un comprometido, pero no todo comprometido es un apasionado. Hay gente que agarra un compromiso por un tiempo y dice, no, yo lo hago, pastor, no, y lo comienza a hacer bien. A los 3 meses se fue para abajo. ¿Por qué? Porque se comprometió sin pasión. Pero usted agarra a un apasionado y le da un compromiso, ese apasionado siempre va a ser comprometido. Ahora, la pasión es un compromiso que no se puede contener, es incontenible. Y el apasionado se despierta a la 1 de la mañana y se pone a pensar en las cosas que todavía le faltan que hacer y hasta el sueño pierde. Al apasionado hay que recordarle que vaya a comer porque se le olvidó que tenía que comer. Nada que viene en tu contra puede parar tu motivación para lograr tus sueños cuando tú eres un apasionado. La gente que ha afectado este mundo para bien o para mal ha sido gente apasionada que ha estado dispuesta hasta morir por su causa. ¿Está entendiendo?
Hay refil en las palomitas de maíz. Si te rindes, escuche bien, en lograr lo que querías ante el primer obstáculo, es porque ese sueño nunca estuvo en tu corazón y a esa fórmula tú nunca le agregaste pasión. La pasión es un sentimiento que le dice a la vida: te voy a abandonar hasta que lo logre. Imagínese, usted, en la vida de nosotros tenemos sueños, ¿sí o no? Que yo quiero ser esto, que yo quiero ser. Y no hay nada, no hay ningún problema con que usted quiera ser un arquitecto, con que usted quiera ser un ingeniero, con que usted quiera hacer esto, quiera hacer el otro. Pero nada que usted vaya a poner en primer lugar que Dios. Entonces, el apasionado literalmente le está diciendo a su vida: te tengo que abandonar sueño, porque lo que predomina en mí es el sueño de Dios. Eso es importantísimo. La verdad es que para triunfar solo se logra si nuestro propósito es una razón no para vivir, sino para morir. Si tu propósito no es una razón para vivir, o sea, es para morir. Nosotros tenemos que literalmente morir a muchas cosas para lograr hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque nosotros tenemos 40,000 sueños y abordamos esas 40,000 cosas que yo quiero lograr. Y entre que ando probando esto y probando aquello y probando el otro, me desenfoco de lo que Dios quiere que logre y no hago ni bien mis cosas ni voy a hacer bien las cosas de Dios. Dios solo usa en grande a los que han encontrado una razón por la cual morir. ¿Cuál es la razón por la que estarías dispuesto a morir? Hace unos meses atrás tuvimos un evento para pastores en un país de Centroamérica. Y por un proyecto que estoy haciendo de las casas, se ha desatado una persecución en contra mía, de algunos políticos. Y hay un señor que es muy, pero muy malo. Y ese hombre está muy conectado con las autoridades. Y ese hombre te fabrica un caso aunque tú no lo tengas. Y yo lo sé, yo lo conozco. Y cuando ya vamos a comenzar con el evento, yo llego al lugar como media hora antes y llegan las personas que te avisan: alguien acaba de oír que este hombre ha pagado a las autoridades para que venga a arrestarlo y ha contratado a algunas personas posiblemente para que lo maten. Váyase. ¿Qué hice yo? No, yo no he venido aquí para huir, yo he venido aquí para hacer un evento para los pastores y no me voy a ir. Si Dios me llamó a esto, Dios es el que me va a proteger. ¿Sabe qué? Terminamos el evento y no pasó absolutamente nada, porque el diablo quiere que nosotros abortemos sueños. La pasión nunca toma un no como respuesta. No, el apasionado es un terco. No se va a rendir. La pasión es dada a luz por propósito y es tan fuerte que ni la muerte la puede parar. Número 3, Pablo, un ejemplo de pasión. Quiero que lea conmigo en Romanos 1:14. Oiga lo que dice Pablo: tengo obligación tanto con los griegos como para con los bárbaros o los gentiles, para con los sabios como para con los ignorantes. Ese asunto de ir a predicar el evangelio, ese asunto de abrir una célula, ¿cómo lo veía Pablo? Es una obligación. Yo estoy obligado. Pablo, pero vamos a jugar pelota, hombre, hay que divertirse un poco. No, yo estoy obligado a hacer la célula el día de hoy. No, yo estoy obligado a producir conversiones cada semana. Así lo veía Pablo, como una obligación. Ahora, quiero que veamos lo que Pablo nos muestra como los principios de su éxito. Él decía: estoy obligado a predicar a los griegos y a los gentiles. Pablo no dice que está animado, no dice que está interesado, no dice que está dispuesto. ¿Cómo dice que está? Obligado. O sea, no hay vuelta atrás, no hay negociación. Así es, Dios lo dijo y yo tengo que hacerlo.
Yo me pongo a meditar a veces, y cuando uno se pone a analizar las empresas que más pagan, que más bien pagan, uno puede encontrar un montón de empresas, General Electric, quién sabe qué, ¿verdad? Tesla, Amazon. Dios me libre a la gente que más mal paga. Pero, ¿sabe quién paga mejor? Dios. Porque lo que tú hagas para Dios tiene impacto aquí en la tierra y tiene impacto en el cielo. Si pudieras parar de hacer lo que estás haciendo y seguir siendo feliz, aún no has descubierto tu propósito. Tú dices, no, yo puedo parar esto, yo me puedo ir de la iglesia y seguir siendo feliz. No. Mire, aquello para lo que nacimos es lo único que nos puede satisfacer. Escuche bien, aquello para lo que tú naciste es lo único que te puede satisfacer en la vida. A mí me encantan las orquídeas. Mire, si me invita a su casa y usted tiene plantas y no las ha regado, a mí me da cólera. De verdad, amo tanto las plantas que llego a una casa y aquí está el palito ahí ya todo, como que ya se va a morir. Y a mí me dan ganas de decirle, mire por favor, haga algo con ese arbolito. Llego a oficinas de abogados y le digo, ¿me da permiso de echarle agua a la planta? Amo las orquídeas. Desde los 12 años comencé a tener mi propio orquidiario. Y podría decir, tengo una propiedad en una montaña a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Y podría decir, no hombre, si yo ya tengo 61 años me voy a ir a plantar orquídeas. Ese no es mi llamado. Mi llamado es predicar a Cristo, mi Salvador. No me satisface nada, no me llena más nada que eso. Literalmente el propósito es un destino, el propósito es una obligación. Mire, esa obligación cancela nuestro retiro. Un apasionado que encontró el propósito llega a los 90 años y pidiéndole más días a Dios para seguir haciendo su trabajo. Y yo siempre tengo esta filosofía. Si tú estás siendo efectivo para Dios, Dios no tiene prisa en llevarte. Si tú simplemente estás gastando oxígeno aquí en la tierra, preocúpate, en cualquier momento vas a formar parte de esos 150,000 anuales. ¿Ok? Y posiblemente de esos casi 2 cada segundo. Mire, estas personas jamás piensan en una silla mecedora. Jamás se les ocurre andar con el palito de golf. Es bonito, pero no nacieron para eso. No descansa hasta decir, consumado es, hecho está. Para esto me llamó el Señor, por eso Pablo al final dijo, lo que se me había asignado literalmente, he acabado. Y lo mismo dijo Jesús, consumado es. Al apasionado por lo que hace, tienen que recordarle, como le decía, es hora de que se alimente. Número 4 o 5. 4. Jesús, un ejemplo de pasión. Recordemos las palabras de Jesús. Póngale atención. Por esa causa he venido. Diga conmigo, por esa causa he venido. ¿Cuál es su causa? Eso es lo más importante. ¿Cuál es su causa? Amados hermanos, yo no vine a Estados Unidos para ser evangélico. Yo vine aquí para hacer dinero. Y por mucho dinero que hacía, yo siempre cuento, llegué a andar $250,000 en cash en el baúl de mi carro. Y ser la persona más vacía que podía existir sobre la tierra. Me han ofrecido grandes sueldos y no los he agarrado. Porque aquí está mi vida. Lo disfruto y sé que me siento satisfecho. Es que he podido llenar mi vida con encontrar mi propósito y ejecutar aquello para lo que Dios me ha llamado. En otras palabras, Jesús está diciendo, esta causa me dio a luz. O sea, para esto nací. Mire lo que dice Juan 12:30. Respondió Jesús y dijo, no
ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Jesús dice, yo vine por ustedes. Yo vine por ustedes. ¿Sabe que el llamado para nosotros como pastores aquí en los Estados Unidos no es el mismo llamado como para un pastor en Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana? El llamado aquí es diferente. Yo literalmente, en esencia se lo digo, yo no me considero salvadoreño, yo me considero latino, porque a mí me duele que se pierda un guatemalteco, que se pierda un hondureño, que se pierda un venezolano, como que se pierda un salvadoreño. El Señor nos ha metido aquí en un país donde la nacionalidad es secundaria. Aquí entre todos nosotros nos acuerpamos, nos unimos y logramos grandes cosas en equipo. ¿Qué es lo que le quita el apetito a ti? ¿Qué es lo que te quita el sueño o te despierta temprano en la mañana? ¿Qué es eso? Jesús también dijo, mi comida es realizar mi propósito, o sea, la voluntad de Dios. A alguien apasionado por su propósito hay que rogarlo para que descanse. Nunca coge vacaciones. Yo siempre digo, para mí el descanso es trabajar. ¿Usted quiere cansarme? Póngame a descansar. Para mí es al revés la cosa. El apasionado por su propósito no trabaja por hora. El apasionado por su propósito trabaja sin cesar. Si usted me anda viendo a la hora ya, ay, es que me faltó un minuto para irme, ¡pa! El reloj, ¡tac! Me voy. Usted no está apasionado por su trabajo. Pablo trabaja tanto que un día, mire, Pablo trabajaba tanto que un día predica y predica y predica y predica, y ahí ya bien tarde en la noche se oye un golpe. ¡Pum! ¿Qué pasó? Se te cayó uno desde el tercer piso. Cayó doblado ahí abajo, muerto. Se baja Pablo, ora, revive en el nombre de Jesús, lo revive y va y sigue predicando. ¿Sabe usted lo que es que se le muera a alguien? Que se le mate a alguien por usted estar ejecutando su propósito y usted se levante tranquilo como que nada ha pasado, ore por aquel. Y vamos a seguir, hermanos, ya el hombre está bien, hay unas fracturitas pequeñas, pero se va a solucionar el problema. Mire, a Pablo lo amonestaban con cortarle la cabeza, quiero decir a Pedro, con cortarle la cabeza si no paraba de predicar, y nada lo detuvo, siempre seguía predicando. Lo leñateaban allí en lugares públicos y él seguía predicando. Dice la palabra que eran del vulgo, no sabían, no eran ni tan educados, pero eran efectivos en lo que hacían, porque la pasión logra eso. Nuestro trabajo y familia son una razón para vivir. Trabajar por nuestro propósito es una razón para vivir más allá de la muerte. Y termino con un personaje, ahí en número 5 ponga Martín Lutero o Martin Luther King y la pasión. Este es un hombre de nuestros tiempos, educado aquí en Boston. Martín Lutero, a él no lo apasionaron ni las amenazas, o sea, no lo detuvo ni las amenazas de muerte. Fíjese que en una ocasión él dijo esta frase que todos recuerdan. ¿Cuál fue esa frase conocida de Martín Lutero? ¿Cómo dice? Tengo un sueño. Todos sabemos esa frase. Tengo un sueño. Y él lo dijo, ¿sabe dónde lo dijo? Él lo dijo predicando en una iglesia. Él dijo una frase muy poderosa a través de la historia. Tengo un sueño. Pero su mensaje más poderoso no lo dio en esa iglesia. Su mensaje más poderoso lo dio en una iglesia como de 100 personas en el estado de Alabama. Ese es el mensaje que nadie ha escuchado. Es el mensaje que nadie conoce. Estas palabras hablan de la pasión de Martín Lutero. Hablan de su filosofía, de su espíritu, de su determinación. ¿Cuáles fueron estas palabras? Se las voy a decir el domingo que viene. Ya se quedaron picados. ¿Sabe cuáles fueron estas palabras? En medio de una congregación, como estoy yo ahora, él le dijo a la iglesia: gente, ya no importa. Esas fueron las palabras de Martín Lutero que nadie sabe qué dijo.
ya no importa. ¿Sabe qué quiere decir eso? Pueden matarme, pero no importa. Me pueden meter preso, pero no importa. He cruzado esa raya donde me da igual que me maten como seguir viviendo. ¡Qué tremendo! Miren, no podremos cambiar nuestra generación. No podremos cambiar este mundo si esas palabras aún no están en nosotros. Ya no importa. Pastor, ya no importa. Para mí el mundo ya no importa. Estuve atado a las drogas, estuve atado al cigarrillo, estuve atado al sexo. Pero para mí eso ya no importa. No me importa lo que me hagan. Ya estoy muerto. Fíjese que a mí, que preparé este mensaje, me arma de pasión escuchar todo esto. Porque a veces uno necesita como ese empuje, ese recordatorio de por qué estamos aquí. Y le pregunto, ¿cómo está su pasión? ¿Cómo está su pasión? Nuestro propósito, nuestra visión, nuestra pasión y sueños deben ser más fuertes que las amenazas en nuestro contra. Cuando usted llegue a ese nivel, nadie lo va a detener. Así como nunca veremos el éxito sin propósito, nunca veremos el éxito sin la pasión. Si tuvieras que parar tu llamado en este momento y seguir siendo feliz, no tienes pasión ni has encontrado realmente tu razón de vivir. El otro día veía una fotografía de una carrera de caballos donde tuvieron que usar una cámara para ver cuál caballo había sido el ganador. Y cuando usted ve la toma de esa fotografía, literalmente no es ni una pulgada de más hocico que el otro. Es como media pulgada. Pero esa media pulgada habla de la pasión de ese caballo. Porque dicen que el mayor recorrido, un caballo lo hace con sus fuerzas, pero esa media pulgada la hace con el corazón. Alguien me decía que una vez fue a una universidad en Nicaragua. No sé si será verdad, ¿hay algún nicaragüense aquí? Dice que en la universidad leyó este cartel que decía: hasta los caballos terminan las carreras. Mi pregunta es: ¿cuántos de ustedes van a terminar esta carrera en Cristo? Aquello que empezaron lo van a realizar. Hace unos años atrás les contaba esta anécdota y siento compartírselas. Dice esta historia que en el Buckingham Palace en Inglaterra, en el Palacio de Buckingham, usan caballos árabes pura sangre. Y cuando ya los caballos están viejos, ellos agarran a un experto en caballos y se van a buscar caballos jóvenes. Y se van a Arabia en busca de 3 caballos que hay que reemplazar en el palacio. Y el experto en caballos llega y habla con una persona que tiene un hato de caballos muy grande, pongámosle 100 caballos. Y le dice: ¿cuántos caballos necesita? Le dice: solamente 3. Y él pudiera llevar a la persona y decirle: ahí están los 100, ahí escoja. No, esa no es la manera de escoger. Se llevan los caballos al desierto y allá en el desierto los dejan aguantar hambre y sed todo un día. Y dice la historia que los caballos el primer día, cuando terminan ese día, su hocico está seco ya por la noche. Pero cae un rocío en la noche y ellos logran mojar su hocico. Y ya en la mañana se reponen un poco. Pero viene el segundo día. El segundo día ya el hocico se les comienza a reventar cuando cierran las 24 horas. Pero vuelve a caer el rocío y ellos se recuperan un poco.
El tercer día ya no solamente se les revienta el hocico, el tercer día les comienza a sangrar el hocico. Y cuando ellos caminan, ya caminan en zigzag. Ya están a punto de colapsar, sin agua y sin comida. Y dicen que está el grupo de caballos aquí. Y el dueño de los caballos aparece por allá con una carreta llena de pasto verde y un recipiente grande con agua. Y desde allá el dueño les pega un silbido. A ver si todavía puedo. Y todos los caballos levantan la cabeza. Y como pueden, todos aguados, comienzan a caminar hacia el dueño que trae el pasto. Y comienzan a avanzar. Y comienzan a avanzar. Y comienzan a avanzar por ir a comer pasto. Perdón, no es el dueño el que les silba, es el que lleva el pasto y el que lleva el agua. Y van tan concentrados ya en que van a comer pasto y van a beber agua, cuando de repente, que no han llegado todavía, el dueño les silba por el otro lado. Y los caballos ven hacia atrás, están acá, ven hacia atrás, ven al dueño y ven el pasto. Ven al dueño y ven el agua. Y de esos 100 caballos, los 3 o 4 que dan media vuelta y comienzan a caminar hacia el dueño, el que llegó a comprar los caballos dice: esos 3 me voy a llevar. La pregunta es esta: cuando nosotros vemos los apetitos del mundo que nos silban, y usted va con esa gran hambre feroz y esa sed por saciar su carne, sus deseos, y de repente Dios te grita de allá: ¡hey! Tú hiciste un pacto conmigo, no me abandones. Aquellos que verdaderamente dan media vuelta y comienzan a caminar hacia el maestro y le dicen: maestro, perdóname, casi el diablo me engaña, pero aquí estoy. Esos son cristianos apasionados. Póngase de pie. Justo esta semana tuvimos una experiencia tremenda. La ciudad nos cerró nuestra iglesia. Y la forma en que nos pintaron el paisaje para reabrirla era un asunto de más o menos 6 meses. Comenzamos a creer que literalmente la ciudad trae algo en contra de nosotros y creemos que así es. Pero nos metimos en una huelga de hambre por recuperar la casa de Dios. Y nos rodeamos de mucha gente. En el día 1, como a las 2 de la tarde, salió la alcaldesa a hablar con nosotros para que le pusiéramos paro a lo que estábamos haciendo y que ella iba a hacer todo lo posible para reaperturarnos la iglesia. Demoró más o menos una semana para reaperturar algo que podía haber demorado 6 meses. ¿Por qué hicimos cosas tan tremendas como declarar una huelga de hambre y estar con pancartas día y noche? La pasión. Cuando nosotros nos apasionamos, literalmente somos capaces de derribar murallas. Y eso fue lo que hicimos. Derribamos esa muralla que parecía imposible. Yo no sé cuántas situaciones estás viviendo en tu vida, cuántos problemas, pero la verdad es que la clave es Dios. Es a través de Dios. Claro, hicimos lo nuestro, pero fue a través de Dios que nosotros logramos esta gran victoria. Quizá tú te la estés perdiendo de anotarte grandes victorias y lo único que necesitas es conectarte con Dios. ¿Quisieras hacerlo en este día? Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. ¿Estás listo? Dígale: Padre, te doy gracias por el sacrificio de tu Hijo. Señor, que no solo murió, sino también resucitó. Que no solo derramó sangre, sino que ahora esa sangre me perdona de mis pecados. Gracias por sacarme de la condenación, Señor, y darme salvación.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, ahora te queda un paso más, y ese paso es plantarte en un lugar donde puedas encontrarte un mentor, un pastor que te ayude a crecer. Me imagino que o nos vistes en la televisión o nos viste a través de las redes sociales y sabes que tenemos Vida Real en línea, y es un honor trabajar con gente como tu persona. Pero es bueno tener un mentor de carne y hueso a nuestro lado para que nos ayude en los momentos difíciles. Y para todas las personas que ya nos siguen, que simplemente disfrutan nuestro contenido, espero que esto haya sido de mucha bendición para ustedes. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande la batalla, pero es mucho más grande